Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de castellano de primer año de secundaria. Soy Miss Lucía y juntos tendremos una clase. Una clase muy interesante que en realidad es la continuación de las clases que hemos estado observando. ¿Se acuerdan cuál era el tema? Muy bien, el verbo, ¿sí? El verbo es una palabra bastante amplia para poder estudiarla. Ya hemos estado observando algunos datos acerca del verbo y precisamente el día de hoy hablaremos de la clasificación del verbo. Es decir, veremos algunas clases de verbos. ¿Se han percatado que el verbo es una palabra que está presente en nuestras vidas? Porque todos los días nosotros solemos realizar muchas acciones. Si yo te pregunto cuántas acciones has realizado hoy, seguramente me dirías, me levanté, estudié, tomé desayuno, almorcé, me aseé, jugué, bailé, escuché. ¿Se dan cuenta que el verbo sí está presente en nuestras vidas porque es una acción que solemos realizarla a diario? Entonces, chicos, todos estos verbos hoy día los vamos a clasificar. Y la clasificación va a ser de acuerdo a cómo aparecen en la oración. Así es que muy atentos y comenzamos con nuestra clase, el verbo. Y estamos en el verbo parte 3, clasificación. ¿Sí? Muy bien. Vamos a observar el día de hoy unos verbos bastante especiales. Vamos a comenzar con el verbo copulativo y el verbo no copulativo. Cuando yo hablo del verbo copulativo, a mí me da la idea de un verbo que es incompleto. Ustedes de repente alguna vez han conversado con un compañero o compañera por teléfono y él te está contando algo interesante y de repente se cuelga la llamada. Se perdió todo el sentido de lo que te querían contar, ¿verdad? Se quedó a medias. Bueno, chicos, el verbo copulativo tiene esta característica, ¿sí? Es un verbo que no tiene una significación completa y requiere de una palabra que pueda ampliar lo que quiere decir. Entonces, cuando hablamos del verbo copulativo, estamos hablando de un verbo que sirve de nexo o enlace. En realidad esa va a ser la función principal de esta clase de verbos. Van a servir de nexo o enlace entre el sujeto y el atributo. Recuerden que el atributo es lo que se dice del sujeto, es cómo es el sujeto. Entonces nuestro verbo copulativo en realidad va a ser simplemente un puente, un nexo que va a unir al sujeto y al complemento atributo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de estos verbos vamos a hablar de una carencia. ¿De una carencia de qué? De significado. Los verbos copulativos suelen carecer de significados por sí solos. Eso quiere decir que en la oración no van a tener un sentido completo, ¿sí? Solos no van a tener o van a carecer de sentido completo, ¿correcto? ¿Y cuáles son esos verbos copulativos? Bueno, seguramente tú ya los has conocido, pero yo te los traigo para que tú los puedas aún reconocer y tenerlos presente cuando te enfrentes o estés frente a una oración, ¿sí? Por ejemplo, los verbos copulativos más conocidos son ser y estar, ¿verdad? Esos verbos copulativos siempre los tenemos presente, pero no son los únicos. También tenemos al verbo soler, al verbo parecer, al verbo resultar, al verbo permanecer y también al verbo yacer. Entonces, chicos, el día de hoy yo te he traído una lista de verbos copulativos para que ustedes los tengan presentes y los puedan ubicar más rápido cuando estén frente a una oración. ¿Sí? Muy bien, excelente hasta ahí entonces. Verbo copulativo, un verbo que requiere de un atributo. Es un nexo entre el sujeto y el complemento atributo. Vamos a verlo en una oración, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la oración, yo estoy, y me quedé ahí, congelada, no te dije más, ¿tendrá sentido mi oración? ¿O le faltará algo? Muy bien, se ha quedado a media, ¿cierto? No hay un sentido completo en esta oración. Yo estoy, pero ¿estoy qué? ¿Estoy cansado? ¿Estoy estudiando? ¿Estoy...?
solo. Estoy que falta, ¿verdad? Muy bien, entonces lo vamos a completar. Vamos a completar porque, como les dije hace un momento, nuestro verbo copulativo, que vendría a ser estoy, está funcionando como un nexo, como un puente, como un enlace entre quién, entre mi sujeto, que es yo, y mi atributo, que en este caso sería feliz. Yo estoy feliz. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí se puede comprender la oración. Ahora sí ya se complementó la idea. Nuestra oración ha tenido una coherencia, ¿correcto? Muy bien, chicos. Entendimos entonces lo que es el verbo copulativo. Es un verbo que requiere de una palabra para poder ser comprendida. Excelente. ¿Y qué sería un verbo no copulativo? Bueno, todo lo contrario. Los verbos copulativos por sí solos sí pueden constituir un predicado, es decir, no requieren exactamente de la necesidad de una palabra a su costado. ¿Por qué? Porque en realidad estos verbos sí poseen un sentido completo, ¿sí? Entonces, el sentido completo hace que el verbo se manifieste por sí solo, que no necesite de otra palabra para poder entenderlo. ¿Y eso por qué? Porque los verbos no copulativos presentan significación real, ¿sí? Vamos a ver un ejemplito. A ver, si yo tengo la oración, ellos bailaron, ¿necesito colocar algo más para poder entender la oración? No, ¿verdad? Porque el verbo bailaron tiene significación real, tiene significación completa. Entonces, en realidad, yo no requiero o no es totalmente necesario poner más palabras para saber qué es lo que hicieron, ¿sí? Nos damos cuenta de que el verbo, voy a poner aquí, el verbo es completo. Su idea es completa, no necesita de más palabras, ¿sí? Vamos a ver otro verbo, a ver. Yo tengo la palabra o la oración, yo soñaré. ¿Cuál es el verbo, chicos? Muy bien, soñaré, ¿cierto? ¿Necesito saber qué soñé para poder entender el significado del verbo? No, ¿verdad? No lo necesito. Eso quiere decir que este verbo, soñaré, es un verbo no copulativo, puesto que su significado es completo. ¿Sí? Muy bien, entonces ya sabemos cómo reconocer a un verbo copulativo cuyo significado requiere del uso del atributo y de un verbo no copulativo que no requiere de más palabras que nos puedan dar el significado de este. ¿Sí? Excelente, chicos. Vamos con otro tipo de verbos. Tenemos los verbos personales y los verbos impersonales. En el nombre está la respuesta. Si decimos verbos personales, quiere decir que tienen una persona. Muy bien. Eso quiere decir que estos verbos presentan un sujeto, una persona gramatical. El yo, el tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. Estos verbos sí van a tener sujeto presente en la oración. Vamos a ver un ejemplito, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, ella escribirá cuentos. ¿Quién realiza la acción? Ella, ¿verdad? Muy bien. Entonces tiene un sujeto, que en este caso sería ella. Vamos a ponerle aquí la S de sujeto, ¿sí? Para poder reconocer. Ahí está. Vamos a ponerlo ahí. Listo. La S de sujeto. Ella escribirá cuentos. Hay una persona que realiza la acción de escribir. Eso quiere decir que el verbo escribirá es un verbo personal en esta oración. Muy bien, chicos. Y si yo te pregunto un verbo impersonal, muy bien, será lo contrario, ¿cierto? Es un verbo que no admite un sujeto, porque su forma no lo permite, no lo accede, es decir, no va a requerir de un sujeto que realice la acción. ¿Y dónde vamos a encontrar esta clase de verbos? Pues en su gran mayoría lo vamos a encontrar en los verbos que hacen alusión a los fenómenos climatológicos. Por ejemplo, llover, garuar, nevar, son verbos impersonales, puesto que no admiten un sujeto. Vamos a ver un ejemplito. Aquí está. Si yo digo, atardecía rápido, podría preguntarle a mi verbo,
¿Quién atardecía rápido? ¿Habrá un sujeto que realice la acción de atardecer? ¿Podría decir yo atardecía rápido? ¿O quizás puedo decir tú atardecías rápido? ¿O ella atardecía rápido? No, ¿verdad? No tendría mucho sentido. Eso quiere decir que el verbo atardecía es un verbo que no admite un sujeto. No hay una persona que realice esa acción. Por lo tanto, estamos frente a un verbo impersonal. ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, acabamos de ver los verbos copulativos y no copulativos y también los verbos personales e impersonales. Excelente hasta aquí. Vamos con la siguiente clase de verbos. Tenemos los verbos transitivos y los intransitivos. ¿Cómo reconozco un verbo transitivo? Pues un verbo transitivo es aquel que va a presentar un complemento del predicado llamado objeto directo. Todos los verbos transitivos poseen un objeto directo, ¿sí? Recordamos un poquito a lo de el objeto directo es un complemento cuya acción recae directamente sobre el ser del quien estamos hablando. Para reconocer un objeto directo hay una pregunta, hay una fórmula, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta que haré para reconocer al objeto directo? Yo te he traído la pregunta para que sea más fácil de poder ubicar a los verbos transitivos, ¿sí? Por ejemplo, la pregunta es, ¿qué más verbo más sujeto? No te vayas a olvidar. Esta es la pregunta para hallar al objeto directo. Lo voy a poner aquí para que lo podamos tener presente y tú me puedas ayudar a encontrar el objeto directo de los verbos transitivos, ¿sí? Entonces comenzamos. Yo tengo aquí una oración que dice, comió dulces. A ver, me vas a ayudar a encontrar si el verbo es transitivo o no. ¿Cuál sería el verbo en esta oración? Muy bien, comió. El verbo es comió. Le vamos a poner la V de ver. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. Yo pregunto para hallar el sujeto, porque en mi pregunta de OD necesito al sujeto, ¿cierto? ¿Quién comió dulces? Muy bien, él o ella. ¿Es un sujeto? Tácito, excelente, pero sujeto ya, al fin y al cabo. Muy bien, ya tengo el elemento correcto. Ahora voy a hacer la pregunta. ¿Qué comió él o ella? Dulces, muy bien. Eso quiere decir que mi oración tiene un OD. Por lo tanto, estoy frente a un verbo transitivo. ¿Sí? Muy bien, chicos. Así de fácil podemos hallar a los verbos transitivos. ¿Y qué será un verbo intransitivo? Muy bien. Si los transitivos tienen objeto directo, los intransitivos carecen de un objeto directo. Pueden tener cualquier complemento del predicado o no tenerlo, pero no pueden poseer el objeto directo. ¿Sí? Muy bien. Vamos con un ejemplito. A ver. Yo tengo la oración viajaré a Rusia. ¿Sí? A ver. Viajaré a Rusia. ¿Cuál es el verbo? Muy bien, viajaré. Vamos a ponerle, ¿sí? Vamos a ponerle la V. Ahí está. Viajaré a Rusia. ¿Quién viajará a Rusia? Yo viajaré a Rusia. Muy bien, sujeto tácito, ¿cierto? Ahora le voy a hacer la pregunta, ¿sí? Para hallar el objeto directo. Yo podría decir, ¿qué viajaré yo? No, ¿verdad? No va a haber una respuesta. Eso quiere decir que esta oración no posee un objeto directo. Vamos a ver qué le encontramos, ¿sí? Dice viajaré a Rusia. ¿Yo puedo decir dónde viajaré? Muy bien, entonces estoy frente a un complemento circunstancial de lugar. Le voy a poner aquí. Listo. Me doy cuenta de que esta oración carece de objeto directo. Eso quiere decir que estoy frente a un verbo intransitivo. ¿Sí? Muy bien, chicos. Excelente hasta aquí. Vamos con los dos últimos verbos en nuestra clasificación. ¿Sí? En nuestra clasificación verbal. Verbos reflexivos y verbos recíprocos. ¿Cómo es un verbo reflexivo? Muy fácil.
El verbo reflexivo me dice que la acción retorna al sujeto que la realiza. Es decir, no solamente realizo la acción, sino que esa acción recae sobre el sujeto que la hace. ¿Sí? Muy bien. Estos verbos son unos verbos muy especiales porque siempre van a tener pronombres personales en su oración. ¿Sí? Ahí está. Van a tener pronombres personales. Los vamos a encontrar estos pronombres antes del verbo dentro de la oración simple. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo para poder entender un poquito más a los verbos reflexivos. Recuerda, la acción yo la realizo, pero no sobre otra persona, sino sobre uno mismo. Ejemplo. Tú te peinas. A ver, si analizamos esta oración, tú te peinas, me doy cuenta de que yo realizo la acción y la acción recae sobre uno, ¿verdad? Tú realizas la acción y la acción recae sobre ti mismo. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el verbo? Peinas, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí el verbo. Ahí está, peinas. ¿Sobre quién recae la acción de peinarse? Sobre la segunda persona gramatical. Muy bien. Y me doy cuenta además de que esta oración tiene un pronombre personal antes del verbo. Pero yo te voy a poner aún más fácil la ubicación de estos verbos reflexivos. Tú puedes reconocerlos colocando ciertas frases para tener un mejor entendimiento del verbo reflexivo. Podemos colocarle la frase asimismo, si es la tercera persona, a ti mismo si es la segunda, o a mí mismo si es la primera. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Observa aquí. Yo puedo decir, tú te peinas a ti mismo. ¿Se entiende, verdad? Sí, muy bien. Tú te peinas a ti mismo. Entonces ya sabes, puedes colocar esta frase al final de la oración para que puedas reconocer más rápido cuando un verbo es reflexivo. ¿Sí? Excelente, chicos. ¿Y cómo sería un verbo recíproco? A ver, la palabra recíproco, ¿qué significará? Muy bien, significa mutuo, ¿verdad? Excelente. Entonces, los verbos recíprocos expresan una acción mutua, correcto, por eso se llama recíproco, entre los sujetos que realizan la acción. Es decir, la acción no va a recaer solamente sobre uno mismo, sino sobre más de uno, ¿correcto? Vamos a ver un ejemplo. Dice, ustedes se miran. No es que me miro yo sola frente a un espejo, sino que yo miro a alguien y ese alguien me mira a mí. Ustedes se miran, dice mi oración, ¿verdad? A ver, vamos a ver aquí. Me doy cuenta de que el verbo es miran, ¿cierto? Ahí lo voy a poner. Pero ya no es uno el que realiza la acción y la recibe. Ahora son varios, ¿verdad? El ustedes. Y tiene la misma fórmula. También tiene a un pronombre delante del verbo. Y también te voy a indicar cómo puedes identificar más rápido un verbo recíproco. Así como a los verbos reflexivos uno les puede colocar una de estas frases, pues a los recíprocos también le puedes colocar una frase. Mira, la frase mutuamente. Bueno, en este caso es una palabra, mutuamente, ¿sí? A ver, vamos a ver si funciona. Ustedes se miran mutuamente, uno al otro. Excelente, sí funciona. Eso quiere decir que el verbo sí es recíproco, ¿sí? Muy bien, chicos. El día de hoy entonces hemos visto estas clases de verbos. Recuerden que vamos a hacer nuestro compendio en nuestras clases presenciales. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto en nuestra siguiente clase de castellano. Nos vemos.